Si priorizas tu bienestar y te responsabilizas de tu felicidad, te darás cuenta de que no eres víctima de nada ni de nadie. Todo está en tu interior. Nuestra intención es acompañarte. Descubre quién eres y encontrarás tu bienestar. Comienza Efecto Espejo, un programa dirigido por Ana Ballesteros y presentado por Emilio José Villanueva, producido por Javier Mauri y realizado por Lola Guerra. Todos los lunes a las 11 de la mañana en Radio Mairena 107.4 FM. Aprender a ser asertivos. Otra entrega de Efecto Espejo con Ana Ballesteros y Emilio José Villanueva. No te lo pierdas. Buenos días y bienvenidas a todas las personas que a esta hora de la mañana nos acompañan a través de las ondas de Radio Mairena, en el 107.4 frecuencia modulada, emisora local de Mairena del Alcor. Les acompaña Emilio José Villanueva. Nos acompaña nuestra directora Ana Ballesteros. ¿Qué tal, Ana? Buenos días. Hola, muy buenos días. Encantada de estar con todos vosotros una vez más en un programa, en estas conversaciones transformadoras que nos ayuden en nuestro día a día, pues ante situaciones, pues para resolverlas un poquito mejor. Y como no, también agradeceros, por supuesto, vuestros minutos de vuestro tiempo, que realmente es de vuestra vida. Muchas gracias, queridos oyentes. Hoy, Emilio, vamos a continuar de lo que iba la semana pasada. Estuvimos hablando de la asertividad, pero como siempre nos pasa, no nos quedó apenas tiempo, nos quedamos a medio y nos gustaría terminar un poquito este tema, a ver si nos da tiempo. Y también, queridos oyentes, dar una serie de herramientas que nos ayuden a potenciar esta habilidad tan buena que es la asertividad. Que nos hace sentirnos mejor y encontrarnos mejor. Más tranquilos, y todo más tranquilas, más calmadas, más equilibradas. Exactamente, de una forma más tranquilos. Pues queríamos también hacer hincapié de que no es una personalidad, no es un temperamento, no es un carácter, no. Son comportamientos, es potenciar este comportamiento asertivo para que nos ayude en nuestro día a día. Para ello, ¿qué es realmente la asertividad? Ya lo comentamos la semana pasada, pues es defender tus propios derechos, pero por supuesto sin pisar el derecho de los demás. Es sobre todo porque defender nuestros propios derechos pues nos resulta muy sencillo muchas veces. Eso casi no tenemos que practicarlo, pero lo que es un poquito arduo es respetando y sin pisar el derecho de los demás. Eh, Realmente la clave creo yo de la asertividad es el respeto, ¿verdad, Emilio? Sí. El respeto hacia uno mismo y el respeto hacia los demás. ¿Y en qué consiste? ¿Cómo normalmente nos comportamos cuando empezamos a practicar este comportamiento asertivo? Pues expresando nuestras ideas, expresando nuestros sentimientos también afloran. No nos importa expresar nuestros sentimientos, pero sobre todo de una forma tranquila y de una forma serena. Para ello, yo también os invito a que si empezáis a practicar este comportamiento asertivo para que os ayude en vuestro día a día, lo complementéis con una herramienta muy buena también, que es la relajación o la meditación, porque como bien sabéis y hemos expuesto en otros programas, de la forma que procesa nuestro cerebro, cuando nuestro cerebro siempre acude a la memoria, acude a lo que más procesa. Cuando lo tenemos habitualmente, lo tenemos acostumbrado a relajarnos y a meditar, pues ante situaciones adversas que nos vienen con la comunicación con los demás, nos va a ayudar y de qué manera a que nuestra respuesta sea mucho más tranquila, mucho más equilibrada y los resultados nos van a gustar mucho más. Sobre todo, perdona, yo pienso que
debido en parte, por lo menos, a las emociones. Cuando tenemos una mente, a lo mejor una mente turbia es una palabra fuerte, pero cuando estamos emocionalmente altos, emocionalmente bajos, o tenemos mucha ira, o tenemos mucha alegría, o estamos estáticos, estamos exuberantes, pues realmente la realidad no la vemos tal cual es. Y no pensamos, por tanto, de una forma equilibrada, sino simplemente nos dejamos llevar por el momento, ¿no? Por el momento emocional que toca. Si toca depresivo, si toca enfadado, si toca con mucha alegría, con demasiada alegría. Entonces, las decisiones que tomamos en esos momentos no suelen ser las más acertadas, por mucho que después, en frío, muchas veces queramos convencernos de que sí. Nada. Pues sí, realmente sí, Emilio. Y también me gustaría hacer el lema realmente, hacer hincapié en esta frase, porque el lema de este comportamiento asertivo es si fuésemos capaces, como bien has dicho, en el momento emocional que tenemos, si fuéramos capaces ante la adversidad que nos lleva en determinado momento, de acordarnos de este lema, de no compórtate con los demás como te gustaría que los demás se comportasen contigo. Fíjate que es un anclaje que si lo cogiéramos como costumbre, como hábito, y escribiésemos mucho esta frase, pues quizás a la hora de actuar siempre la tendríamos en mente, a la hora de hablar con los demás y de interactuar con los demás, de comportarnos con los demás como nos gustaría que los demás se comportasen con nosotros. Y un pequeño inciso. Totalmente de acuerdo, pero claro, si en el momento en que estamos actuando con los demás nos dejamos llevar por la ira, o nos dejamos llevar por la pena, o nos dejamos llevar por la demasiada alegría, pues es un poco difícil. Es un poco difícil ver esto, ver el decir, bueno, pues ¿cómo me gustaría que me trataran en este momento? Sobre todo si estamos enfadados. Sí, estamos así. Porque si estamos enfadados aquí, lo que vale es el ataque. Y lo que vale es como los vikingos en las épocas ancestrales, el hacha y el escudo. Y puedes pensar lo que quieras, pero tú vas a pegar un hachazo. Para ello, Emilio José, pues existen herramientas y realmente, a ver, nuestro cerebro como procesa no olvida, nuestro cerebro realmente no olvida, nuestro cerebro sustituye. Entonces, para ello, pues debemos de practicar la asertividad para coger ciertas habilidades para que luego salgan de inmediato ante estas situaciones y no llegar a lo que acabamos de comentar, a esa ira o a esa emoción que nos va a arrastrar a unos resultados que al final no nos van a gustar. La persona asertiva, realmente cómo se comporta, pues es una persona que sabe decir que no. Sabe decir que no porque en el momento que se ve que, que no es respetuosa con ella misma y está haciendo cosas o determinadas que no la están haciendo sentir bien, pues es capaz de decir con toda claridad, decir sus necesidades y que afloren sus sentimientos también, decirlos claramente. Y una cosa muy importante también de la persona asertiva, no se siente mal al decir que no, porque muchas veces, y seguramente que nos sentiremos identificados, hemos dicho que no ante situaciones, pero después le hemos estado dando vueltas a la cabeza diciendo, ay, no sé cómo se lo habrá tomado, cómo le habrá sentado, y eso nos hace sentirnos, a nosotros nos hace sentirnos también mal. Esa es precisamente, perdona que te vuelva a interrumpir, pero precisamente esa es la razón por la que somos poco asertivos en ese contexto. No sabemos decir que no. Porque estamos demasiado involucrados en lo que pensamos que piensan los demás, cuando realmente lo que deberíamos centrarnos es en nosotros, en nosotras mismas, en estar bien nosotras. Pero el estar bien nosotras no se trata de aprovecharte de las demás, sino es estar bien.
Porque realmente cuando te aprovechas de los demás hay un pepito grillo en el inconsciente, o donde quieras llamarle, que al final tienes malos cargos de conciencia. Seas tú consciente o no seas consciente. Si no eres consciente, malo, porque crees que lo estás haciendo bien, o crees que te sales con la tuya, o crees que eres el más guapo del barrio. Y en realidad ese pepito grillo lo que te está haciendo es arañarte, echarte veneno. Luego entonces, lo más importante, como tú comentabas, es practicar la meditación, estar tranquilas. A través de la meditación también te conoces mejor. Y esa base, digamos, es la que te va a proporcionar los fundamentos de la asertividad, los fundamentos de la empatía, del amor hacia los demás, de la comprensión de que realmente el amor es mucho más fuerte que el hierro, que la oposición a las demás. Exacto, Emilio, saber expresar, saber decir que no te haga sentir mal, saber expresar tus opiniones y tus sentimientos con total claridad, sin hacerte sentir de determinada manera, sino que siempre estás siendo respetuoso contigo mismo, por supuesto, sin pisar a los demás. También nos enseña y de qué manera al estar practicando la habilidad, este comportamiento, nos enseña a respetar también los sentimientos de los demás. ¿Y de qué manera? Porque normalmente estamos sumergidos en el yo y no somos conscientes muchas veces de los sentimientos de las demás personas, con quienes estamos interactuando. Beneficios que puede tener ser asertivo, pues tanto a nivel personal como a nivel profesional, también a nivel de las organizaciones. Un beneficio muy bueno es que te va acercando más al poder también. De hecho, está comprobado ya en ciertas empresas que, bueno, por la experiencia que tenemos, cuando te vas acercando más al poder, pues hay más fluidez en las empresas y al final pues son mucho más eficientes y más eficaces. Los beneficios que tenemos también al practicar esta habilidad social, porque realmente es una habilidad social que entra dentro de la inteligencia emocional, es los beneficios intrapersonales. ¿Cuáles son los beneficios intrapersonales que tenemos al ir practicando la asertividad? Pues el autocontrol. El autocontrol, y no significa, como has comentado hace un momento, Emilio, sacar de los demás siempre beneficios de los demás, lo que tú quieres para tu propio beneficio, controlar a los demás, ¿no? Para sacar tu propio beneficio. Eso no es la asertividad, realmente también a veces se confunde. El autocontrol significa que ante las situaciones, en las conversaciones, pues estás siendo consciente de que estás controlando la situación. No de forma para favorecerte a ti, ¿no? Sino que de una forma favorable, de una forma positiva y que realmente pues las dos partes se están beneficiando de aquello que se está comentando. Entonces te sientes que controlas la situación. Otro beneficio muy bueno también al practicar la asertividad es la autoestima, porque te hace sentirte seguro también de tus respuestas ante la vida, ante las situaciones que se te presentan, ante los desafíos, te da cierta seguridad. Sabes que en cierto momento vas a tener un control absoluto de tu comportamiento, de tu emoción y de tu saber estar en ese momento. Y también el autoconocimiento, porque cuando vamos potenciando esta habilidad, vamos adentrándonos y vamos investigando también sobre nosotros todo aquello que nos hace descontrolarnos de cierta manera para no ser asertivos. Entonces lo vamos viendo poquito a poco también y es muy bueno saber este autoconocimiento para saber qué es lo que te hace a ti no ser asertivo en ciertos momentos. Además es importante en el plano del autoconocimiento, es importante cuanto antes mejor
llegar a la conclusión de que realmente el mundo no está contra nosotros. Realmente la persona con la que estamos interactuando en los negocios o en una relación personal no está contra nosotros. Simplemente somos nosotros como estamos viendo la situación. En el sentido de que si la persona que está interactuando pensamos que nos está pisando, por llamarlo de alguna forma, es su forma en ese momento, de actuar. Pero no tiene nada que ver con nosotros, porque eso es lo que la persona piensa o cómo la persona actúa. Otra cosa, es decir, si nosotros eso no lo tomamos de manera personal, que es lo que ocurre siempre, no tomamos las cosas de manera personal y atacamos. En el momento en que no te tomas esa actuación, por llamarla de alguna forma, de una forma personal, en ese momento actúas de una manera distinta a como solemos hacerlo. Porque simplemente describes la situación, describes tu pensamiento, tu forma de ver la situación y describes cómo te hace sentir. Es decir, bueno, os pongo un ejemplo, ¿no? Un ejemplo muy común. Pues mira, la forma en que te estás dirigiendo a mí me parece un poquito abusiva. Por esto y por esto. Simplemente. Y yo en este momento pues no estoy dispuesto a que continúe esta forma, esta situación entre nosotros. Y no como siempre hacemos, atacar. Porque cuando uno ataca, Ya has no perdido gana nadie. el control de la situación, No gana nadie. sí, exactamente. Otro beneficio también que tenemos son los beneficios interpersonales, ¿no? Con la comunicación con los demás, como bien has comentado tú, para no atacar. Es el respeto de las exigencias y los sentimientos de los demás también. Es importante porque aprendemos también a ser respetuosos con las necesidades y las exigencias de los demás. Y también la responsabilidad de desarrollar siempre interacciones productivas, que siempre sean las dos personas, las dos partes, las que tienen un beneficio y que todo se aclara de buena manera, o como se suele decir, de buen rollete. Pero De buen además, y te corto un momento, pero sí. además no como se suele hacer, o he visto yo hacerlo en muchas ocasiones, en las negociaciones o en las operaciones de compraventa de, a nivel empresarial, por llamarlo de alguna forma. No se trata de venderle al otro la moto, de que con esto que te estoy vendiendo yo por este dinero vas a ser más feliz o vas a utilizarlo mejor en aquellas situaciones en las que tú crees que la otra parte lo va a ver. Se trata realmente de llegar a un acuerdo, porque cuando tú eres consciente de que las dos partes tienen que ganar en un acuerdo, cuando te haces consciente de eso, porque si no, vamos a crear, si considero que en la negociación pierdo yo, lo que voy a crear es un resquemor hacia la otra parte, de mí hacia la otra parte. Y si es al revés, si la otra parte al final lo que considera es que lo has engañado, por llamar de una manera burda, pues al final lo vas a crear ese resquemor. De lo que se trata es de llegar a un acuerdo para que las dos partes ganen, o al menos tú le hagas ver a la otra parte qué posiciones en esta negociación va a salir beneficiada. Y a su vez la otra parte te haga ver a ti, y para eso tienes que estar abierto y no con la hacha puesta siempre, abierto, qué posiciones vas a ganar o qué beneficios vas a tener con la posición que te están, en este caso, ofertando la otra parte. Por supuesto, en el caso de la empresa, de las organizaciones, eso es importante. Como has comentado, Emilio, Interacción. interacción Sí. entre las dos partes, que las dos partes sean beneficiarias. Para ello, como siempre hemos dicho, el gran lema de la reciprocidad es muy importante porque el lema que hemos comentado, compórtate con los demás cómo quieres que los demás se comporten contigo. A nivel de las organizaciones, como bien estamos comentando, pues el acercamiento hacia el poder es esencial porque bien conocemos que
en ciertos países, entre ellos España, Sí. las decisiones de los estamentos directivos no se cuestionan. No se cuestionan, no se suelen cuestionar por la experiencia que nos ocupa ya de los procesos que hacemos en las empresas, pues normalmente si el jefe dice esto, no se cuestiona ni se debate, se hace sin más. Y está comprobado más que comprobado, y los efectos que están teniendo los programas que hacemos es que a la larga, pues una organización que pone en práctica un plan de asertividad, pues es mucho más flexible. Es mucho más fluida la comunicación. Son organizaciones del conocimiento que interactúan, están abiertos los altos directivos, están abiertos a la crítica, a una crítica constructiva, por supuesto. No es esto se hace así porque lo digo yo y ya está, y no se cuestiona. Están mucho más abiertos. Entonces, ¿de qué manera es importante, tanto a nivel personal como profesional, practicar y potenciar esta habilidad de la asertividad? Estamos hablando de asertividad, como hemos empezado en un principio, como comportamiento. No es que la persona sea asertiva o no es asertiva, no. Todos somos en determinado momento, todos somos asertivos, más o menos asertivos. Existen tres formas de distinguir los comportamientos, que es el asertivo, realmente el pasivo, el agresivo y el asertivo que está entre medias. Todos, en todo momento, somos asertivos en un determinado momento, somos agresivos en un determinado momento y somos pasivos en un determinado momento. Fijaos que no es un planteamiento dicotómico, no es o blanco o negro, no. Es que nos afecta y de qué manera influyen, por ejemplo, las personas. A lo mejor yo soy una persona pues muy asertiva en mi trabajo porque defiendo en todo momento mis derechos, no solamente ante los compañeros, sino también a lo mejor ante los jefes también. Aunque normalmente yo siempre digo, cuestionaros esto y haceros esta pregunta. Si vuestro jefe os dice esto hay que hacerlo así, ¿seréis capaces de debatirle o comentarle, o si veis algo que no está en contra, de decírselo? Es algo que también debemos de trabajarnos. Entonces, ¿de qué manera nos influye en nuestra forma de comportarnos, en ser más asertivos o menos, las personas? Depende con quién esté yo hablando. Si estoy hablando con mi jefe, o estoy hablando con mis compañeros, o estoy hablando con mi familia. Quizás a lo mejor en el trabajo soy muy asertivo, pero a la hora de estar en casa ya con mi pareja, pues no soy nada asertiva, porque y estoy haciendo cosas que a lo mejor no me disgustan incluso, pero no me atrevo a ser asertiva. O con los amigos muchas veces estás haciendo cosas que te desagradan realmente, pero por no verte solo o por no perder las amistades, pues tampoco llegas a ser del todo asertiva. Entonces, ese miedo a quedarte solo, Eh, eh, miedo a que la pareja se enfade o a tener una discusión, la que te lleva, o sea, el miedo en el sentido de que siempre es lo que pensamos que piensan los demás. Hay una frase que me gusta mucho, que la leí hace poquito, que dice que soy como me ves. Entonces, ¿qué ocurre? Que nosotros lo que hacemos siempre es que sabemos de antemano ya, o sea, sabemos cómo nos ven los demás, sabemos de antemano cómo son los demás y por tanto actuamos porque pensamos que si actuamos de otra forma, los demás se van a enfadar. Muchas veces, en la mayoría de los casos, nos llevamos la sorpresa de que los demás están esperando que demos ese paso para ellos también dar otro paso. Otro paso que a las dos partes nos va a agradar más. No, entonces es mejor ser como uno es. Hablar de una forma asertiva, de una forma neutral. Dejarnos la emoción atrás, en el sentido de que de evitar ser demasiado
viscerales en nuestros pensamientos, en nuestras acciones, y procurar la paz mental, procurar el equilibrio, ese barreño que comparábamos en algunos programas de agua, que el agua esté calmada, para así ver si hay pozos en el fondo, quitarlos cuanto antes. Para ello, como bien hemos dicho al principio, vamos a dar una serie de herramientas para potenciar la asertividad. ¿Y qué podemos hacer para ser más asertivos realmente, Emilio? Pues identificar las situaciones de nuestra vida. Nos hacemos un escrito y repasamos un poquito las situaciones de nuestra vida, de nuestras áreas, tanto personales como profesionales, en las que nos gustaría realmente ser más asertivos. Vamos a saber identificar realmente esas áreas, esos momentos en los que a mí me gustaría ser más asertivo. También la intervención situacional. Es importante que escribamos, porque hemos dicho en otras ocasiones cómo procesa nuestro cerebro. La información la pasa por cierta zona de nuestro cerebro. Cuando la expresamos, cuando la escribimos, dijo un gran, no recuerdo ahora mismo su nombre, que realmente la información no la integras del todo hasta que no la escribes. Nuestro aprendizaje no queda del todo como asentado y marcado hasta que no lo escribes. Entonces es importante que escribamos para que esa parte del cerebro lo procese y quede ahí grabado para luego en ciertas situaciones aflore con rapidez esa forma de actuar. Entonces es importante que nos marquemos un plan y lo escribamos. En esos determinados momentos en los que a mí me gustaría comportarme de forma asertiva, porque me estoy comportando de forma agresiva o de forma pasiva, pasando. ¿Qué es lo que realmente voy a hacer? Para ello es importante describir el problema, qué es lo que pasa, y hacernos ciertas preguntas, escribir ciertas preguntas. ¿Qué pienso yo realmente? ¿Qué siento? ¿Y qué hice? ¿Y cuál fue la respuesta? ¿Qué siento ante esa situación? ¿Qué pienso ante esa situación? ¿Y qué es lo que hago en determinado momento? ¿Qué es lo que hago? ¿Y cuál es la respuesta que obtengo? Y de la misma manera, marcar la situación del comportamiento que te gustaría tener en determinado momento. No os pongáis el tope de muchas situaciones, y poquito a poco, y de uno en uno, porque como siempre digo, cuando quieres subir a un sexto piso, si te ponen un escalón solo, es imposible, pero cuando te lo dividen en 100 o 200, escaloncete a escaloncete, al final sí llegas al sexto piso. Por eso es mejor decir una situación solamente, cómo me comporto en este momento y cómo me gustaría comportarme en ese momento. Pues escríbelo con detalle, qué piensas, qué sientes realmente, qué haces y cómo piensas, cómo debes de pensar, qué pensamiento debes de tener. Totalmente diferente, por supuesto, al que estás teniendo. ¿Cómo te gustaría sentirte ante esa situación? ¿Qué te gustaría hacer? ¿Y cuál sería realmente el resultado? Que evidentemente sería totalmente diferente. También debemos de ser conscientes de que no nos manipulen emocionalmente, ¿eh? Porque muchas veces existe una manipulación emocional que unas veces somos conscientes y otras veces no somos conscientes. La persona asertiva no se deja manipular emocionalmente. También vamos a hablar de los mensajes. Los mensajes ante los demás deben tener total claridad. No debemos de dejar nada de dar por sentado de que las demás personas, pues al final también saben lo que nosotros queremos, o para qué le voy a decir si él me conoce y sabe que muchas veces lo pensamos y decimos, si él sabe que a mí no me gusta esto, si él sabe, no vamos a dar nada por sentado, al contrario,
de forma clara una persona asertiva. Los mensajes asertivos realmente tienen total claridad. Exactamente explicamos con total claridad nuestra demanda y cómo nos hace sentir también los comportamientos que tienen los demás, pero vamos a dar el mensaje diciendo qué es lo que quiero, cómo lo quiero y cuándo lo quiero. No dar por sentado lo sabe ya, él sabe y lo está haciendo porque aún sabiendo. No. La persona asertiva, si lo tienes que repetir, lo repites, pero no dejas nada a que la otra persona cuestione y vea lo que tú necesitas. No. En todo momento dejamos claro qué es lo que queremos, qué comportamiento nos hace sentir de esta manera, qué es lo que no queremos. Por eso es importante también saber decir que no, como hemos dicho al principio. El mensaje debe ser totalmente claro. Se divide, el mensaje lo puede dividir, si tenéis un papelito a mano podéis escribirlo también. El mensaje se divide en tu pensamiento. Ahora mismo, identificar la situación, la que sea. Después, tu pensamiento, ¿qué es lo que creo yo? Después, el sentimiento, ¿cómo me siento? Después, ¿cómo me gustaría que sucediera? Aquello que normalmente, pues cuando estás hablando con un jefe, ¿no? O estás hablando con un compañero. Y por último, ¿cómo solucionar el problema? Porque fijaos, la persona que desarrolla la asertividad a un grado bastante elevado nunca se enfoca en las personas, nunca. Siempre se enfoca en resolver el problema, en la situación, en resolver la situación. Porque si queremos mantener unas relaciones positivas y constructivas con los demás, no debemos de enfocarnos en el yo, como siempre normalmente nos enfocamos en el yo y nos damos por aludidos ante determinadas calificaciones. Debemos centrarnos totalmente en el problema. Las personas asertivas con estabilidad, como he dicho hace un momentito, son personas que resuelven las situaciones, cualquiera que sea, de forma positiva. Nunca atacan porque cuando atacas a otra persona, lo que comentabas hace un momentito, Emilio, las personas se cierran y ya has perdido total control de la situación. Ya no controlas la situación si se te cierra la persona. Y no es que quieras sacar beneficio de los demás, no, sino lo que se pretende es resolver la cuestión de la mejor manera con las dos partes que queden ecuánimes, ¿no? Que queden en equilibrio. Entonces, es muy importante de no interpretar tampoco las ideas de los demás, porque también caemos en el error cuando nos enfocamos en las personas en vez de en solucionar el problema, el desafío que se nos presenta. Normalmente interpretamos los pensamientos, no, si yo sé que lo hace por esto, no, si yo sé que, no, si esto me lo ha dicho por esto, o esto me lo ha... Interpretamos siempre los pensamientos de los demás. Entonces, ni calificar las conductas, ni anticiparnos en ponernos, como yo digo, nos ponemos en la cabeza de las demás personas. Ya no solamente no sabemos aclarar la nuestra, ni tener nuestra mente más o menos los muebles colocaditos, que intentamos ponernos también en el comedor de la otra persona y colocarle también los muebles. Y colocarle los muebles. Y decirle cómo tiene que limpiar. Entonces, queridos oyentes, es importante de verdad de los pensamientos, los sentimientos, saberlos, vamos a resumir de una forma lo que es la asertividad, es pues saber decir que no, saber resumir en todo momento, expresar en todo momento, perdón, nuestros pensamientos, que afloren también nuestros sentimientos, decirle a otra persona, eso no nos hace vulnerables. Decir a la persona cómo nos hace sentir, respetarnos en una palabra en su totalidad, por supuesto, respetando a los demás sin pisarlos, porque defender nuestros derechos no es algo egoísta, como a veces se ve como algo egoísta, es algo legítimo. Tampoco es una postura de
de guerra, o sea, no se trata de ir contra nadie, simplemente defender lo que consideramos que son nuestros derechos. A lo mejor estamos equivocados, pero si tú los pones, pues tienes la oportunidad de que la otra parte pues te diga de una manera también asertiva qué es lo que considera que son tus derechos y qué considera que no. Con eso, ¿qué se logra? Pues se logra saber conocer la postura real que tienes tú y la postura real que tiene la otra parte. La otra parte, o tu compañero de trabajo, tu jefe, tu pareja, tu hijo también, ¿eh? Porque los hijos pensamos que con los hijos no hay que tener asertividad. Esto sí, ya está. No, hombre, no. En todos los Los hijos son pequeñas entornos. personitas, cada vez, cuando son pequeños, claro. Por supuesto, lo único que han nacido después que nosotros, nada más. Exacto. Pero son personas y normal, son vamos, normalmente tendemos por protección, tendemos a sobreprotegerlos, ¿no? Sobreprotegerlos y pensar por ellos. Diciéndoles lo que tienen y no tienen que hacer. En realidad lo que queremos es que imiten nuestra propia personalidad. Y realmente eso da para, este tema da para otro programa largo y tendido, Emilio, que queremos hacer un calco de nosotros, siempre pensando en que es lo mejor para ellos, ¿no? Pero esto ya da para otro programa. En resumidas cuentas, queridos oyentes, cuando empezamos a potenciar, ponemos en práctica esta habilidad y potenciamos la asertividad, qué duda cabe que las relaciones son mucho más fluidas, son mucho más directas y sobre todo son mucho más sinceras, muchísimo más sinceras. Curiosamente, muchas veces hay amistades que comentas cuando nos juntamos en cursos, cuando nos juntamos en tertulias, y hay amigos que son de toda la vida. Y dices, hay personas que dices, ¿cómo lo harán? ¿Cómo conseguís ser amigos? Ay, si nosotros nos conocemos ya desde hace 40 años, te dicen desde hace 50 años, somos amigos de toda la vida. Y entonces, curiosamente, el resto del grupo dice, ¿cómo lo hacéis? ¿Cómo hacéis para ser amigos toda la vida? Y estar juntos toda la vida. Y siempre tienen la misma respuesta. Nos decimos todo. Nos decimos todo, es todo. No solamente callarte aquello que, ay no, por si acaso no le sienta bien. No, no. Nos decimos todo con total claridad. Todos te dicen lo mismo, Emilio. Con total claridad. Todo aquello que me hace sentir de determinada manera, no me lo callo. Yo se lo digo a mi amigo, mira, esto no. Pero el acto, el sentir, nunca calificar, nunca diciendo, es que tú te has pasado porque eres un porque eres un cara, porque eres... No, 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 no. Siempre basándonos Sí. en lo que a nosotros Eso que apuntas es muy importante. nos hace sentir. Se trata de calificar la situación, no la persona. Este hecho no me gusta, pero no es que no me gustes tú, es que esto que estás haciendo pienso que no me conviene, pero no calificarlo. Eres así, eres así, eres así, este es un no sé qué, este es un no sé cuánto, porque ya en ese momento es cuando perdemos todos los derechos, valga la redundancia, todos los derechos en la situación. Ya no la tenemos dominada, no es que está dominada, sino que se nos escapa de las manos, no sabemos cómo actuar. Y entonces, ¿qué hacemos? Nos enfocamos en lo que sabemos hacer. Sacamos el hacha y al ataque. Y sintiéndolo mucho, Ana, se nos acaba el tiempo. Bueno, por lo menos nos ha dado tiempo a dar Nos ha dado tiempo a unas dar pinceladas unas herramientas, sí, unas herramientas para de lo que que... es la asertividad. Os agradecemos, por supuesto, vuestros comentarios en la dirección de correo que aparece abajo, coachingdreams@gmail.com, y esperamos que el programa haya valido para aumentar la asertividad, o por lo menos ser conscientes de que hay otra forma de relacionarnos con los demás, o que podemos hacer si hay una persona con la que no tenemos más remedio que lidiar,
pues quizá nos haya dado alguna herramienta para poder tratar con ella de otra forma o con la esperanza de tener otro resultado. Pues nada, solamente deciros como bien ha dicho Emilio José, os invitamos a que pongáis en práctica en vuestra vida esta gran habilidad, porque de qué manera os va a afectar ya no solamente en la comunicación con los demás, sino también en la comunicación contigo mismo, misma, y también repercute esa comunicación en nuestra salud. Emilio. Acordaros de la sal, Vamos a del tener, veneno. exactamente, nos daremos cuenta como poquito a poco vamos a ir teniendo menos molestias en nuestro cuerpo, que muchas veces no sabemos de dónde nos vienen y es por no ser asertivos, A los atractivos. por no ser Y de asertivos. alguna forma aumentará nuestro bienestar interior, que es de lo que se trata la vida, de tener un bienestar interior. De alguna forma aumentará nuestro bienestar interior. Porque no olvidemos que el bienestar interior no depende del entorno, depende de cómo pensamos. En algunos, y con esto termino, pero en algunos estamentos hindús se considera el pensamiento el sexto sentido. Entonces no olvidemos que es el pensamiento que nos hace sentirnos mejor o peor. Realmente, Emilio, a eso nos dedicamos, a esta gran profesión que tenemos. Es lo que nos gusta es acompañaros en vuestro día a día no vamos, no se trata de salvar a nadie, ni de decir a nadie lo que tiene que hacer, no, no, sino para que seáis o seamos todas las personas conscientes de nuestro propio poder. El poder que tenemos nosotros es intrínseco en nosotros, es de lo que se trata. Os acompañamos a que descubráis ese propio poder que tenéis y lo pongáis en marcha, pongáis conocimiento de él y lo pongáis en marcha para responsabilizarnos todos de nuestra propia vida, que es de lo que se trata. ¿Para qué? Para nuestro bienestar. Bueno, Solamente para eso, para nuestro bienestar. pues hasta el próximo programa. Hasta pronto, un saludo, un Hasta beso. luego.